Amigas y amigos de Hablemos de Ópera, soy Gerardo Kleinburg, les doy la bienvenida a nuestra charla de los martes, este espacio que desde hace ya tantísimo tiempo, años, tenemos ya que decir, dedicamos a reflexionar, a platicar, a compartir con ustedes diferentes temas, ideas, nociones respecto de compositores, estilos, periodos, en fin, todo aquello que podamos vincular con este género al que tantos amamos y que sigue, contrariamente a lo que tantas veces se ha dicho, más vivo que nunca. Y por ahí va un poco la charla del día de hoy. Antes de comenzar, un agradecimiento a las instituciones que de una u otra manera se suman a nuestro proyecto, a nuestras transmisiones, difundiendo, apoyando. La Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica desde Santiago de Chile, con sus casi 40 teatros de ópera hispanoamericanos afiliados, el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, en Colombia, la Ópera de Los Ángeles en California, el Canal 22 de nuestro país, México, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Mahler Foundation, la Sociedad Mahler. Antes de continuar, nuestro teléfono, nuestro WhatsApp 55 43 47 0283. Nuestro correo electrónico, hablemosdeopera1@gmail.com, nuestra cuenta de Twitter, @gkleinburg, la de Instagram, @hablemos_de_ópera, y nuestro canal de YouTube, Hablemos de Ópera. En un rato estará esta charla también subida a nuestro canal. Queremos agradecer a las personas que con tanto entusiasmo se inscribieron y tomaron nuestro curso Chopin, un corazón polaco, que terminó justamente el día de ayer. Gracias por haberlo hecho en tal número y con tanto entusiasmo. No tenemos anuncios inminentes, o sí, un par de ellos fuera de la Ciudad de México. La semana que viene, del 22 al 25 de octubre, estaremos en la ciudad de Los Ángeles, California. Si nos escuchan, si nos ven por allá, apúntense a un curso, un workshop organizado por la LA Opera, la Ópera de Los Ángeles, y la UNAM Los Ángeles, a propósito de Lucia di Lammermoor. Por ahí estaremos en Los Ángeles la semana que viene haciendo este curso, que además está vinculado con ir a la función de ópera directamente en la Ópera de Los Ángeles, en esta producción de Lucia, que se presentara recientemente en el Met de Nueva York, en el Met encabezada por Javier Camarena, y orgullosamente ahora también en Los Ángeles por un mexicano, nada más y nada menos que Arturo Chacón Cruz, otro tenorazo. Así es que acérquense a la LA Opera, a la UNAM Los Ángeles, si están en la zona de California, y tal vez puedan acompañarnos en ese taller y en la función de ópera. También estaremos en la ciudad de León entre el 28 y el 30 de este mes, haciendo nuestro curso sobre la condición femenina en la ópera, la mujer y la ópera, organizado por el Fórum Cultural Guanajuato, un aliado invariable de su servidor y de nuestro proyecto. Y próximamente también en la Ciudad de México, 2 propuestas de Hablemos de Ópera, de manera presencial, nuevamente, nuestro segundo curso presencial en este retorno a las actividades de esta naturaleza en la Ciudad de México, en CADAC, abordará precisamente a Giacomo Puccini. Nuestro curso, que hemos hecho alguna ocasión de manera virtual, se llama Puccini o la ciencia de la seducción. Por otro lado, vendrá un curso en línea, nuestro muy celebrado, agradecido, tal vez debería decir, curso sobre la vida y la obra operística de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, la simplicidad de un genio. Próximamente ese de manera virtual. Así es que tenemos toda una serie de actividades de Hablemos de Ópera en el tintero que se escribirán muy próximamente. Y ahora sí, nuestra charla del día de hoy. Una charla breve, nuevamente, que aborda un tema muy puntual, muy específico, que someramente mencionamos en alguna ocasión, que hablamos genéricamente de la ópera y el poder, y que abordamos mucho más profundamente, ahí sí, con ejemplos en video y en audio, en nuestro curso completo sobre este tema, la ópera y el poder.
Nuestra charla del día de hoy se titula Los tiempos en los que la ópera vivió en peligro. Y habría que escribir en peligro extremo. No en peligro de muerte, porque la ópera podrá dar vueltas, subir, bajar, pero es ya una actividad tan relevante dentro del quehacer artístico, en particular dentro del quehacer artístico, escénico, musical, que su perdurabilidad está garantizada mientras nosotros estemos en este planeta. Pero sí que hubo un momento, a partir de 1933 y hasta 1945 en Europa, y principalmente en Alemania, por obvias razones del ascenso, la consolidación y la brutalidad salvaje, genocida, bestial de Adolf Hitler y uno de los regímenes políticos más letales y apocalípticos de la historia de la humanidad, sí que en ese periodo la ópera la pasó mal, el arte la pasó mal, la gente, el ser humano la pasó mal. Es pues este momento, este tema, una de las cimas con C y cimas con S, de los puntos más altos y más bajos simultáneamente en cuanto a la relación de la ópera y el poder. Uno de los más bajos, puesto que jamás había habido un daño mayor generado por el poder al quehacer, a la creación, a la interpretación operística. Pero un punto alto en tanto marca la significación que esta vinculación entre ópera y poder pueden llegar a tener. No hay luces en ese momento, todos son sombras, pero hay sombras verdaderamente importantes, a su manera, y lo digo con cuidado, espectaculares. Por supuesto que todo este momento, todo este asedio, toda esta agresión al quehacer artístico, operístico, musical, por parte de Hitler, de Goebbels y del nazismo, del llamado Tercer Reich, parte de esta aberrante, delirante, enfermísima ideología de un hombre que tristemente, paradójicamente, era un melómano fuerte, era un hombre que amaba la música y era un hombre que amaba poderosamente la ópera, que asistía a la ópera. Les voy a dar un ejemplo de el nivel de amor por este género que una persona como Adolf Hitler tenía. Cuando él era muy joven, a principios del siglo XX, se hace una nueva tanda de Salomés, de las Salomés de Strauss, en alguna ciudad austríaca, ahora se me va el nombre exactamente, no es Linz o Graz, no recuerdo dónde nació Hitler, pero no es exactamente en esa ciudad, me parece que es en Graz, donde se lleva a cabo esta serie de funciones, en las que estuvo presente el mismísimo Richard Strauss, autor de la Salomé, su no amigo, su colega con quien tuvo siempre una relación compleja, Gustav Mahler, director de la Ópera de Viena, de la Ópera Estatal de Viena en ese entonces. Asiste gente como Zemlinsky, el compositor, como Arnold Schoenberg y Alban Berg, dos de los grandes exponentes de la llamada Segunda Escuela de Viena. No todavía, asistirá Giacomo Puccini, que siempre tenía un ojo puesto en lo que estaba haciendo Richard Strauss y viceversa. Ambos se admiraban en sigilo, se envidiaban poderosamente sin darse cuenta de que hacían cosas a su manera tan similares. Y un joven, muy joven, adolescente, que había pedido dinero prestado para poder estar presente en esa función, ni más ni menos que Adolf Hitler. Por desgracia, Adolf Hitler tenía esta cercanía con la música y con la ópera. Habría sido mucho mejor y con las artes visuales, pésimo acuarelista, pero finalmente él, acuarelista, artista visual al fin y al cabo, hubiera sido mejor que esas artes no le interesen, que las artes no le interesaran. Pero si hay algo que no tuvo ese ser despreciable fue carecer de muchas zonas de inteligencia, usadas todas ellas para el mal y eventualmente para la autodestrucción. Así es que hay
un particular interés por las artes y una comprensión muy clara de que en un pueblo, en un país como el alemán, en una cultura como la germana, consolidada a partir de cultura alemana, asumiendo y entendiendo que lo alemán y lo germano han sido punta de lanza en muchos de los quehaceres del intelecto humano, empezando por la música, la literatura, la filosofía y la ópera dentro de estos terrenos. Hitler rápidamente vinculó sus estrategias y en particular sus estrategias discriminatorias, de opresión y de exterminación de todo aquello que resultara ajeno, de todo aquello que representara de una manera para ellos peligrosa la otredad, escrito con mayúscula, empieza a promulgar o a propagar esta idea de la idealización del arte griego, de que hay que volver al arte griego, al arte romano, como un sinónimo de grandeza germana. ¿Por qué? Porque en su perversa y pervertidamente, justamente estos artes no están pervertidos, contaminados por ese mal universal para este genocida y sus secuaces, que era el judaísmo, lo judío, los judíos, todo aquel arte, todo aquel pensamiento que emanara de un pueblo y de una raza a la que él veía como infrahumanas, como inferiores. Es, por lo tanto, innegable que se da una adopción de la música, la ideología, los escritos antisemitas y la propia personalidad de Richard Wagner como una de las varias banderas del nazismo. ¿Tiene la culpa la música, la obra de Richard Wagner de esto? Evidentemente no. ¿Tiene la culpa el personaje Richard Wagner? Evidentemente sí. No vamos aquí a abundar más sobre el antisemitismo, el racismo y tantos otros rasgos no precisamente alabables de la personalidad de Wagner. Pero de ahí a convertirlo, como tantas veces se hace, de una manera torpe, de una manera anacrónica, por decirlo menos, de una manera irracional, vincularlo como si él hubiera sido un nazi o un genocida, es una perfecta tontería y una falta de respeto gigantesca a un genio extremo de la historia del arte como Richard Wagner, si bien fuera una persona no tan admirable. Así pues se da y se empieza a dar sistemáticamente por parte de este régimen que empieza a dominar de tal manera, a conquistar en todos los sentidos de tal manera una buena parte de Europa, del mundo occidental. Se empieza a dar, decía yo, una proscripción de todo lo político, racial, cultural que les resulte ajeno, pero sobre todo de todo aquello que es visto como enemigo real o potencial o imaginario de su ideología y de su poder. Las minorías, todas ellas, los judíos, los homosexuales, los gitanos, los comunistas, los extranjeros, fueren de la nacionalidad que fueren, los exponentes de cualquier modernidad, de cualquier alejamiento de la tradición, de cualquier acto contestatario, revolucionario, estéticos, el jazz, el swing, cualquier música hecha por negros o vinculable con la raza negra, resulta ser algo prohibido, algo depravado, algo que hay que eliminar. Y ahí nos estamos llevando de calle de una u otra manera mucho de la ópera. ¿Por qué? Se decía que podría haber sido judío y era claramente francés, a prohibir las representaciones de Carmen en Francia. Félix Mendelssohn, judío, a prohibir su música y no solo eso, a tratar de rehacer algunas de las obras que hizo. Lo comentaremos un poco más adelante. Todo esto, además, proviene de alguna manera de este periodo de la entreguerra, es decir, esta música, este blanco operístico, musical, del arte sonoro que este régimen totalitario va a atacar, se gesta en alguna medida en la llamada República de Weimar,
en el período de la República de Weimar, este período de entreguerras entre la primera y la segunda. Dos grandes holocaustos, apocalipsis europeos y mundiales. No podemos soslayar el terrible acontecimiento, a su manera peor, no lo olvidemos, ya con armas químicas de la Primera Guerra Mundial. Y este periodo en el que surge una suerte de Alemania humillada, que vive en el oprobio, avergonzada, y que incuba una ira nacionalista que será tan, lo digo con tristeza, eficientemente encausada por Adolf Hitler. Y es en este periodo de la entreguerra, en este periodo llamado de la República de Weimar, que surgen dos elementos, y ahora sí estrictamente musicales, que se vincularán a su manera con la ópera y que serán atacados claramente y puestos en peligro de muerte por el régimen nazi. En primera instancia me refiero a las vanguardias o a la vanguardia dodecafónica de finales de la Primera Guerra Mundial. Esta vanguardia que ya en 1822, 23, 1900, no 1800. 1922-23 se empieza a volver no una moda, pero una suerte de cima aspiracional de la modernidad sonora. Una escuela llamada Segunda Escuela Vienesa, una técnica llamada dodecafonismo o serialismo, concebida, inventada por un hombre judío. Me refiero a Arnold Schoenberg, que dice, al darle este nuevo valor a cada nota y romper la tonalidad por completo, destruir todos los parámetros, el parámetro central de la percepción, la consonancia musical de Occidente, dice Arnold Schoenberg, que está creando no solo la música del futuro, sino el sistema de composición en el que se escribirá música durante los siguientes 100 o 200 años. Por supuesto, esta forma de hacer música se acerca también a la vocalidad y genera un fenómeno vocal que también será proscrito por los nazis, el llamado Sprechgesang, esta suerte de recitativo radical, en tanto va a la raíz, pero por otro lado parece revolucionario, en el que estamos instalados ante algo mucho más cercano a un nuevo tipo de habla que a un nuevo tipo de canto, muy insertado en algunas de estas óperas y también anclado, por supuesto, en la disonancia extrema, perturbadora, colindante con el ruido por lo novedoso y lo extremadamente ríspido para algunos de los espectadores de su tiempo. Este sistema llega a la ópera a través de títulos como el Moisés y Aarón, el Moses und Aaron de Arnold Schoenberg, o su ópera corta Erwartung, que también lleva el Sprechgesang hasta un límite superior. Alban Berg seguirá también esta tendencia de una manera mucho menos radical, mucho más aplicada, no obsesiva como Schoenberg, en óperas como su Wojciech o su propia Lulú. Todo esto está generándose en ese periodo. Por otro lado, hay otro elemento, hay otros dos elementos musicales importantes. Una suerte de romanticismo tardío, de post-romanticismo o de neorromanticismo que podría representarse con la obra de un chico genial, absolutamente superdotado, uno de los más grandes talentos musicales del siglo XX, llamado Erich Korngold, judío también, y por ende muy pronto proscrito y exiliado precisamente a los Estados Unidos. Y un tercer factor que podríamos, al que podríamos aludir sería el del cabaret. Cabaret con K, cabaret, que no es precisamente un sitio donde haya mujeres desnudándose o con poca ropa. Nos referimos a un espacio en el sentido más amplio del término, a una suerte de lugar de entrecruzamiento
de personas, personalidades, actitudes, artistas, músicos, escritores, dramaturgos, políticos, pensadores, en esta suerte de underground, de entreguerras germano, donde autores como Kurt Weill, dramaturgos como Bertolt Brecht, incursionarán reivindicando de otra manera el valor estético de esta suerte de nueva música popular, insisto, con un carácter, no encuentro la palabra en español, pero la entendemos, de underground, de subterránea, de profundamente alternativa. Y es justamente estos tres elementos, tres de los primeros elementos que conformarán el blanco al que Hitler y sus secuaces apuntarán. Por supuesto, en esa misma canasta pondrán mucha otra música, además de la que ya hemos mencionado. Llegarán incluso a catalogar, a través justamente de la diabólicamente brillante mente de un hombre como Goebbels, irán a acuñar un término para definir todo este arte. Lo llamarán Entartete Kunst, arte degenerado, y por supuesto con su variable o con su apartado específico titulado Entartete Musik, música degenerada en su opinión. Y ahí entra todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos mencionado y todo lo que no hemos mencionado, siempre y cuando pudiera provenir de un judío, de un enemigo político, automáticamente estará clasificado como música degenerada. Sabemos que hubo varias exposiciones emblemáticas a su manera, con arte visual proscrito por los nazis, pero sabemos menos que hubo también una expo sobre música degenerada, con un curador de infausto nombre hoy día, llamado Hans Severus Ziegler, y la exposición se lleva a cabo en 1938 en la ciudad de Düsseldorf. Sabemos también que el régimen nazi genera un Reichskunst, un Reichskammerkunst, una cámara entera para regular, por regular entendemos prohibir, acotar, censurar, exterminar lo no deseado en el arte, y un apartado específico al que se le llama una institución, a la que se designa como Reichskammermusik. Y resulta profundamente triste reconocer que uno de los más admirados y queribles músicos del siglo XX y geniales, como Richard Strauss, llegó a ser, si bien con cierto carácter honorífico, pero real, director de esa Reichskammermusik. Sabemos que desde ahí, por ejemplo, y con la firma de Strauss, se lanza la carta firmada por muchos músicos e intelectuales alemanes para prohibir la ejecución de Carmen de Bizet. Ahí tenemos un golpe directo a la ópera en esos tiempos difíciles. Sabemos también que la música de Mendelssohn mismo, como figura histórica de la música, está proscrita por ser judío. Y sabemos que hay una obra incidental particularmente destacada y destacable de este autor, que es El sueño de una noche de verano, basado en la obra de Shakespeare. Pues bien, se hace una suerte de convocatoria para que se escriba una nueva música alemana incidental para la obra de Shakespeare, que sustituya a la vergonzosa y depravada música del judío Mendelssohn. Y sabemos tristemente que una de las personas que abordó ese proyecto y que escribió música alternativa para sustituir la del teóricamente degenerado Mendelssohn fue nada más y nada menos que Karl Orff, el autor de todo ese ciclo de cantatas escénicas, entre las que destaca preeminentemente Carmina Burana. Sabemos también que, por supuesto, la música de ese judío que escribe obras tan grotescas como un estilo expresionista musical, ese compositor y director de orquesta y director artístico de la Wiener Staatsoper, de la ópera estatal vienesa, llamado Gustav Mahler, debía ser clara y definitivamente erradicado de la faz de la tierra. Su música. A él no, porque no lo alcanzaba Hitler, pero si lo hubiera podido alcanzar, si hubiera estado vivo, claramente hubiera sido blanco de su persecución. Y ahí empieza la lista. Paul Hindemith,
otro de los hombres y compositores revolucionarios de la música alemana de su tiempo, no desde la radicalidad tal vez ortodoxa a su manera, extrema de un Schoenberg, un Alban Berg, de un Anton Weber, pero Hindemith está también transformando el discurso musical. Y ahí quedan óperas que todo, a ver, hay muchísimas otras obras de los compositores que voy a mencionar, pero aludiré a sus óperas para entender de qué manera puede haber incidido esto en el quehacer operístico. Ahí está el Mathis der Maler, Matías el pintor, o la ópera Cadillac, ambas de Paul Hindemith. Por supuesto que dentro de esta música prohibida, no podría esperarse menos, está la de este loco radical, ya entonces neoclásico, llamado Igor Stravinsky. Por supuesto que las óperas de Stravinsky vendrán mucho después, no queremos generar una confusión, pero termina siendo autor de óperas como The Rake's Progress o de óperas a su manera como Edipo Rey. Por supuesto, ya habíamos mencionado a Schoenberg y a su Erwartung y a su Moses und Aaron. Hablamos también de Berg y de su Lulú y su Wojciech, pero hay muchos autores más. Uno de los músicos claramente catalogados como músico degenerado fue Ernest Krenek, un compositor que pudo haber tenido todos estos compositores. Ya llegaremos a los que fueron exterminados, asesinados en campos de concentración, pero muchos de ellos fueron asesinados artística o musicalmente al prohibírseles hacer música o al obligarlos a exiliarse, y muchos de ellos refugiarse en la música para cine de Hollywood, en otros quehaceres, y perder Europa, perder la tradición operística a genios que de otra manera habrían tenido una incidencia muy directa y habrían creado óperas que claramente habrían modificado el panorama operístico de su tiempo. Ahí tenemos Johnny spielt auf, de Ernest Krenek, que es sacrilegio total. Utiliza música contemporánea. El personaje central es un hombre negro, se habla, se borda, se elabora con la música de arrabal de ese hombre negro. Todo mal, todo inadmisible para el régimen nazi. Tenemos también, por ejemplo, a Franz Schreker, un compositor de primerísimo orden que sigue de una manera más suave la línea dodecafónica, mucho más aplicada, mucho más dosificada, y que tiene óperas extraordinarias como Flammen, Flamas, como Der ferne Klang, el sonido lejano. Por supuesto, también víctima de la proscripción, este autor extraordinario. ¿Y qué decir de Kurt Weill? ¿Qué decir de este genio inmenso de la música, de la teatralidad y de la teatralidad musical del siglo XX? Este hombre que lleva estas músicas, porque no hay música de cabaret como tal, aunque la haya. Es música, al decir música de cabaret, es esa música que llega al cabaret, que termina de germinar de ese modo en el cabaret. ¿Y quién mejor que Kurt Weill para hablar de cómo ese cabaret es llevado al escenario operístico a través de óperas extraordinarias como Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni, o la ópera de los 3 centavos, o Los 7 pecados capitales? ¿Qué decir de su vinculación con otro ser tan proscrito como el comunista de Bertolt Brecht, mancuerna fundamental de Kurt Weill en mucho del quehacer de teatro musical al que he hecho alusión? Hay otros autores menos conocidos como Hans Eisler, que es otra suerte de Weill a su manera y que también se vincula con Brecht y que también está clasificado y proscrito como Entartete Kunst. ¿Qué decir de Erich Korngold? Erich Korngold es un compositor al que hay que escuchar muchísimo más. Uno de los más extraordinarios exponentes del más tardío romanticismo. Pero además un niño prodigio, uno de los prodigios grandes de la historia de la música. Un hombre que a los 15, 16 años era ya tenía una maestría espectacular, y que me parece que a los 19 le escribe, y a los 21, no más de los 21, se estrena una ópera que tiene tal o genera tal expectación y
tiene tal calidad que es simultáneamente estrenada en 2 ciudades de Alemania. Me refiero a Die Totestadt, la ciudad de los muertos. Una obra de una belleza conmovedora. A ver, para no contarla, si ustedes recuerdan la película Ghost con Demi Moore, una especie de Ghost, pero mucho más sórdida, mucho más expresionista, mucho más dolorosa y totalmente inscrita en una Europa que vive en duelo por sus incontables muertos tras la Primera Guerra Mundial. La idea del amor muerto revivido, la confusión del joven que no sabe si ese fantasma es real, si es otra mujer, si está transfiriendo la imagen de esa amada muerta en otra mujer. Música absolutamente sublime. Tiene también otra ópera que para muchos es todavía mejor, Das Wunder der Eliane, el milagro de Eliane. También una música que echa mano de una maestría inconcebible para un hombre de esa edad. Proscrito por los nazis, emigrado a los Estados Unidos y muy tristemente, en mi opinión, consagrado durante el resto de su vida prácticamente a escribir espectacular música para Hollywood. Ahí está el Robin Hood con Errol Flynn, es precisamente música de Erich Korngold, pero uno de los más extraordinarios y lamentables desperdicios de la historia de la ópera europea y, por supuesto, atribuible este desperdicio al régimen nazi y a estos tiempos de peligro real. Peligro mucho más serio, porque llevó a la muerte el de otros tantos compositores judíos que terminaron siendo aprisionados y enviados primero al campo de detención, este campo fachada con el que los nazis engañaban a una Cruz Roja que voluntaria y vergonzosamente se dejaba engañar creyendo que eran campos ejemplares con actividades. Ahora sí que una casa de la cultura alemana de primer nivel con una serie de chicos, chicas, hombres, mujeres, judíos internados ahí en condiciones maravillosas. Ahí llegan, todo entre comillas, por supuesto, es un campo intermedio para luego ser enviados a Auschwitz, a Birkenau, a Buchenwald, a todos estos nombres atroces en los que se exterminaba no solo a millones de judíos, sino a otras etnias y a otros hombres y mujeres por el simple hecho de la voluntad de un régimen genocida. Ahí, a este lugar, a Theresienstadt, este campo de detención, llega Víctor Ullmann y escribe ahí, o más bien reescribe ahí, una ópera breve que se convierte en uno de los emblemas de este periodo, Der Kaiser von Atlantis, el Kaiser de Atlantis, interpretada con los instrumentos que hay, reescrita para piano, acordeón, algunas cuerdas, los instrumentos que se pueden tocar en ese campo de detención. Así de, podríamos decir, permítanme un segundo que aquí me está sonando algo, estos campos de concentración, no de exterminio nazis. Y una ópera, esta del Kaiser de Atlantis, que además hace algo alucinante para el contexto que les refiero. Habla de un genocida, lo pueden ustedes creer, y de un genocida que tiene un problema. La muerte se ha puesto en huelga. Y si hay algo que es un problema para un genocida es que la muerte se ponga en huelga, porque por lo que más que fusilan, acuchillan y ahorcan 40 veces a la gente que quieren matar, no se mueren. ¿Se dan ustedes cuenta de la brutal ironía escrita por este joven, brillante compositor que termina siendo asesinado en una cámara de gas y cremado en Auschwitz? Ahí tenemos también con un destino similar a Hans Krasa y esta ópera Brundibar, que habla de estos niñitos, una especie de fábula infantil, una ópera básicamente para niños que fue cantada por los niños de Terezin antes de la propia muerte del compositor, ópera que también se vuelve un emblema de este periodo. Y tenemos también a otros compositores extraordinarios, este que emigra a Inglaterra y nunca vuelve a hacer lo mismo, uno de los más talentosos de su generación, Bertolt Goldschmidt. Ahí está su ópera Beatrice Cenci para dar muestra de su genialidad. Y luego tenemos el otro lado que también es amargo, el de los músicos que son obligados a tomar posición, a avalar lo que se hace,
a ir en contra de sus colegas. Y hoy, desde la comodidad de esta charla, a gusto, sin poner en riesgo nada, podemos juzgarlos y decir quiénes fueron colaboracionistas y que es una vergüenza la obsequiosidad de Karajan ante Hitler, que lo fue, y que le regalara de cumpleaños una función de Fidelio. Execrable personaje visto desde ahí, y un músico de primer orden, Herbert von Karajan, o esta ambigüedad que juega Wilhelm Furtwängler, uno de los más grandes directores de orquesta de la historia, que termina por lograr desnazificarse tras la Segunda Guerra Mundial, hecho similar el de otro de los eméritos mozartianos de todos los tiempos, Karl Böhm. Y la lista se vuelve grande, y ahí tenemos a Pfitzner, el compositor, que es voluntariosísimamente colaboracionista de los nazis, y en una situación no idéntica pero cercana podemos insertar nada más y nada menos que a Karl Orff, como habíamos dicho. Pero por supuesto, nadie juega un papel más complejo desde esa perspectiva que el de Richard Strauss, uno de mis compositores predilectos y en mi opinión uno de los grandes genios de la historia universal de la ópera, que termina siendo director de la suerte de ministerio de música de Hitler. Una paradoja, puesto que él tuvo su único hijo casa con una mujer judía, su nuera es judía, la familia de su nuera es judía y sus nietos son judíos. Se dice, no sin mentir, no sé si exagerando un poco o no, que una de las razones de la cercanía de Strauss con el régimen nazi fue para poder proteger a su familia. Los logró proteger, eso es cierto, y estuvieron en peligro, pero no logró salvar a la familia de la mujer de su hijo, que fue exterminada. Se sabe que Richard Strauss, ingenuamente, con su chofer de la Reichskammermusik, fue a tocar a la puerta de Terezin, del campo de concentración, y a decirle al gorila que le abría la puerta: soy Richard Strauss, el autor de Salomé, el autor del Caballero de la Rosa, y quiero que me ayuden a liberar a la familia Graf. Por supuesto, se carcajearon y le dieron un portazo en la cara. Este hombre que se asocia, se deja coquetear, se deja mimar y apoyar por el régimen nazi. Él dice que lo hubiera dejado de cualquier gobierno, y recordemos, de cualquier gobierno alemán, y recordemos que el régimen nazi, que el régimen de Hitler llega al poder de una manera democrática, es un régimen legalmente instalado en Alemania. Luego Strauss tendrá esta vinculación inadmisible para los nazis con Stefan Zweig, a quien llega a, más que contratar, con quien llega a colaborar como libretista para su ópera La Mujer Silenciosa, y vendrá el famoso problema en el que Goebbels le exige que quiten del programa y del afiche, del póster de la puerta, el nombre de Zweig, y Strauss lo defiende. Y después, en cartas, ya proscrito Zweig, en cartas a Zweig le dice que él no diferencia entre arte judío y arte ario, que solo hay arte bueno y arte malo. Esto para cualquier otro individuo habría significado una sentencia de muerte instantánea al campo de concentración inmediatamente. Pero estamos hablando de Richard Strauss, y Adolf Hitler y Goebbels sabían que era el más grande músico alemán vivo y uno de los emblemas supremos de la cultura alemana vivos, y que ni siquiera ellos podían tocarlo. Así es que mejor a la congeladora, al ostracismo, a una suerte de aislamiento total del que no logra emerger sino al final de la guerra, tras un arduo proceso de desnazificación. Dije que iba a ser breve y ya llevamos un rato, nos podemos seguir hablando 2 horas. ¿Qué tal lo que sucede además, por ejemplo, con Wagner? Yo pondría, y con esto terminamos, yo pondría a Wagner, sí, así como lo oyen, y a pesar de mis comentarios siempre críticos hacia el hombre Richard Wagner, yo pondría a Richard Wagner, o más bien a su música, a sus óperas, como una de las víctimas del régimen nazi. Justamente por lo contrario, justamente por haber sido enarboladas por Hitler como una bandera, como un emblema de la superioridad, de la supercivilización de estos dioses germanos tan del anillo del Nibelungo, por haber sobre todo convertido a Bayreuth
en una suerte de cuartel general, de catedral y templo artístico operístico del nazismo, con el aberrante comportamiento, con el colaboracionismo indigno de Winifred Wagner, esposa y viuda de Siegfried Wagner, hijo de Wagner y de Cosima, y de cómo estos descendientes de Wagner ponen Bayreuth entero a disposición de Hitler para que se pavonee, para que salga al balcón, para que cuelgue suásticas de ahí, para convertirlo en ese emblema. La música de Wagner no logra y difícilmente va a lograr sortear esa agresión. Sí, fueron también tiempos difíciles para Wagner y para su música. Justamente recibieron el beso del diablo. Creo que con estos comentarios podemos terminar esta charla en la que hemos hablado de los tiempos en los que la ópera vivió en peligro. Un pequeño recuento de la ópera, los compositores, los estilos, los personajes, el público, las autoridades, los musicólogos durante el llamado Tercer Reich, durante uno de los periodos más oscuros de la historia del hombre y por lo tanto, tristemente como consecuencia de ello, de la historia del arte y de la historia de la ópera también. Soy Gerardo Kleinburg, quiero agradecer su compañía el día de hoy y nos vemos el próximo martes en un Hablemos de Ópera más. Hasta entonces, gracias.